Hoy comenzamos el programa con el correo de un productor, Emilio, no solo para agradecerle su aportación, también porque hace referencia a muchos de los temas de los que hoy queremos hablar. La precariedad, decisiones que nos parecen vitales, trabajo fijo, tardes de domingo preparando la comida, la tristeza, la rabia o la necesidad de una revolución que tanto necesitamos como especie. Dice así: al fin, hoy ha sido el día. Tras años de aprovechar la generosidad de otras, hoy me he decidido a convertirme en productor. No quiero entrar en excusas, pero soy la prueba viviente de que en este país se puede ser precario incluso teniendo un trabajo fijo. Soy consciente de que el origen de esa precariedad que me ha tocado no está solo en un salario de mierda, sino también en una serie de decisiones personales que fui tomando a lo largo de los años. En cualquier caso, mi situación ha mejorado lo suficiente como para permitirme algún pequeño lujo, por ejemplo este de hacerme productor, y satisfacer mi ego apoyando vuestra continuidad. Ojo, esto no es solo un acto solidario, es también un acto de puro egoísmo. Carne Cruda me acompaña en mis desplazamientos al curro, en mis tardes de domingo cocinando para toda la semana y para mis 2 hijos, y en muchos otros momentos, alimentando no solo mi rabia, mi tristeza, mi desesperación, sino también muy a menudo el humor, la esperanza y la alegría de conocer proyectos e iniciativas que mantienen viva la brasa de la que algún día prenderá esa chispa que haga estallar la revolución que tanto necesitamos como especie. Qué bonito, Emilio. Muchas gracias a ti también por acompañarnos, tú también a nosotros en nuestros días, pero déjanos decirte que creemos que tus decisiones, aunque te parezcan a ti desafortunadas, no justifican un sueldo de mierda. Hay riqueza suficiente para repartir. Vamos a buscar hoy esa revolución de la que hablas y la vamos a buscar con optimismo. ¿Qué quieres ser de mayor? Era una pregunta de la que no podías escapar de pequeño a finales del siglo XX. Aunque no levantases un palmo del suelo, más te valía tener un plan. Y ese plan debía estar a la altura de las expectativas de tu interlocutor. Astronauta, médico, arquitecto. Era un juego en el que participaba toda la sociedad. En el fondo, no éramos los niños los que estábamos jugando a ¿qué quieres ser de mayor? Eran nuestros padres. Hijos del optimismo, María Álvarez. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Las generaciones del optimismo son las que hemos nacido en la revolución tecnológica. Las generaciones de la revolución de Internet y de las comunicaciones. Las generaciones más preparadas de la historia que nacimos con la promesa de que podíamos ser lo que quisiéramos. Porque habíamos nacido en la era de la abundancia donde todas las oportunidades estaban a nuestro alcance. Todo era posible, por fin podríamos realizarnos en la vida y en el trabajo. Todas las expectativas estaban puestas en nosotros, en nosotras. Pero ese optimismo se ha roto. Las promesas no se han cumplido. Y el malestar ante un futuro incierto nos está consumiendo. Hoy hablamos de la quimera tecnológica y del fin de la abundancia. Analizamos con 3 autoras el desasosiego de los hijos del optimismo que confiaron en un trabajo soñado para vivir a jornada completa. A medida que se fue haciendo evidente que no íbamos a cumplir con las expectativas depositadas en nosotros, de niños bonitos hemos pasado a ser los culpables de todo. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas y hacemos las preguntas de las entrevistas. Buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. De cómo se desvanecieron las aspiraciones de la generación más preparada o las generaciones más preparadas de la historia habla la empresaria y activista María Álvarez en el libro Hijos del Optimismo, publicado por Debate. María, crudos días. Buenos días, crudos días. ¿Quiénes son primero los hijos del optimismo? O sea, yo identifico a los hijos del optimismo como la primera generación que en cada país fue a la universidad. O sea, no como una generación estricta en cómo se usa en demografía, sino pues en España, por ejemplo, los primeros fueron en los años 70, finales de los 70, y todavía hay generaciones de hijos del optimismo, cada vez menos, porque cada vez somos menos optimistas, que están llegando a la universidad. Y esto de que fuéramos la primera generación que fue a la universidad fue un hecho diferencial, radical, civilizatorio, que cambió completamente nuestra forma de ser. Nunca antes había existido una generación de intelectuales
capaces de gestionar todo el conocimiento de la humanidad. Esos son los hijos del optimismo. Que son optimistas porque pueden ser lo que quieran, ¿no? Porque nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos eran lo que podían o lo que les decían que tenían que ser y nosotros sí podíamos elegir. Exactamente, y no solo podíamos elegir, sino que teníamos que elegir. Es decir, nuestros abuelos y nuestros padres tuvieron una trayectoria vital ascendente impresionante de bienestar material y no solo material. Y lo que pasó al final de ese proceso, al final del siglo XX, es que la sociedad necesitaba otro proyecto. Un proyecto que ya no fuera de trabajar en la fábrica, sino que fuera de dejar de ser clase obrera, ¿no? Que decía David Graeber. Y ese proyecto somos nosotros. O sea, nosotros somos el proyecto de nuestras familias. Nosotros y nosotras, en la mayoría de los casos, somos el proyecto de nuestras familias. Felipe González tenía en su discurso, con el que ganó las elecciones, su último discurso antes de las elecciones del año 82, decía: vamos a cambiar el país por nuestros hijos. O sea, el proyecto éramos nosotros. Y lo que nos pasa ahora es que nos están pasando la factura, digamos, ¿no? O sea, alguien está esperando que cumplamos aquel proyecto que nos dejaron encargado. ¿Porque el proyecto es fallido? Yo creo que no. Yo creo que nosotros hemos hecho exactamente lo que se nos encargó, que es que había que crear una sociedad de conocimiento y la hemos creado. Lo que pasa es que creo que la sociedad del conocimiento no era compatible con las normas de la sociedad del trabajo y de la sociedad industrial. Y esa creo que es nuestra crisis actual, que nosotros hemos hecho lo que se esperaba de nosotros, pero el mundo no estaba preparado para las consecuencias. ¿En qué sentido? Pues mira, por ejemplo, la inmensa mayoría de nosotros tiene ambición de no seguir trabajando de la misma manera que en el siglo XX. Y eso tiene todo el sentido en el siglo XXI, porque el valor, la gente ya no lo genera en el trabajo. Pero el siglo XX nos sigue exigiendo, como seguro que ahora vamos a hablar, que cumplamos con ese papel de esforzados trabajadores. Y ahí hay una crisis bestial entre nuestra generación y la anterior. O la economía ya no produce tantos buenos lugares, ni tantos buenos de trabajo, ni tantas buenas inversiones como en el siglo XX. Y sin embargo, se sigue esperando de nosotros que seamos personas en función de lo que hemos ahorrado, de lo que hemos invertido, de lo que hemos trabajado. Y hay un choque de trenes salvaje que además está completamente silenciado, porque todas estas cosas a veces es muy difícil entenderlas cuando te están pasando a ti en tu propia biografía, ¿no? O sea, las grandes transformaciones de la sociedad, que además te tienes que enfrentar a ellas en la mesa del domingo comiendo con tus padres. Pero yo creo que todos estos dolores que estamos identificando tantas autoras tienen que ver con esa brecha, con que somos una generación nueva, somos una especie casi nueva, pero seguimos viviendo con las normas antiguas. El mundo de la fábrica, de la mina y de la obra que tanto bienestar material había producido, también se había cobrado la salud, el tiempo, el amor, los sueños y, en definitiva, las vidas de muchos seres humanos. Una generación que no quería lo mismo para sus hijos. Claro, ¿de qué forma la digitalización consigue esa sociedad del conocimiento y cómo nos cambia? Pues mira, hay una cosa que es contraintuitiva, pero que es muy real. Toda la economía del siglo XX tenía un sentido, que es que mi abuela, que era una señora extremeña analfabeta, que es una señora extremeña analfabeta, pudiera hacer una transferencia internacional, ¿no? O sea, si pensamos en qué consiste la economía consiste en que gente que no tenemos el conocimiento necesario podamos hacer cosas como tener una lavadora en casa. Y entonces pasa una cosa con la economía, y es que cuanto más conocimiento hay en el mundo, menos economía es necesaria. Es decir, cuanto más capaces somos de hacer cosas, menos necesitamos de las estructuras económicas para que lo hagan. Vale, esa es la teoría. Sí. Pero en la práctica, llegamos a 2008, la economía mundial sufre un crack, parece que irreversible, que es el fin de una era. Sí, claro, es yo creo que es uno de los fines de la era que estamos viviendo. Creo que el otro fue las .com, creo que 2008 fue definitivamente un gran petardazo de esa era, y creo que ahora estamos viviendo otro con la burbuja de la IA. Es todo un poco el mismo proceso de fin de una era. Y el fin de la era es las generaciones que somos capaces de gestionar el conocimiento, cada vez más conocimiento, que somos capaces de conseguirnos un hotel, de viajar sin que nadie nos diga dónde, casi de hacernos nuestra propia consulta médica, porque llegamos al médico con la información ya en el bolsillo, ¿no? De hacer fotos, de hacer textos, de hacer un montón de cosas que antes era necesario todo un sistema económico para hacer, ya no necesitamos esa economía. Y sin embargo,
no hay otro papel para nosotros en el mundo. Entonces, una cosa que pasa, todos nosotros tenemos ya un proyecto al margen de la economía, al margen de trabajo. Esto es súper habitual. Sí. Todo el mundo tiene un Substack, una cuenta de Twitter que le encanta, un podcast. Como dicen por ahí, hay más podcasts que personas. Estamos ya en otro momento y en otro lugar. Y lo que tenemos es un... Sí. ¿Tenemos ocio? Sí, claro, tenemos ocio. Yo creo que sí, que tenemos muchísimo ocio en realidad, o que ya se desdibuja, ¿no? Sí. Que no hay mucha frontera entre el ocio y la vida, salvo el trabajo. El trabajo sí, porque todo el mundo sabe que a trabajar hay que ir de 9 a lo que sea, pero sí, que ya se nos desdibuja, está en otra coordenada. Bueno, de hecho, el desdibujamiento de esas fronteras hace que muchos tengan la sensación, especialmente con esa revolución tecnológica y de las comunicaciones, de estar trabajando todo el tiempo. Es decir, de que todo se ha convertido en trabajo, de que la propia marca personal es trabajo. De hecho, vamos a hablar en muy breves momentos. Es decir, que es verdad que hemos ganado mucho tiempo de ocio, pero también el ocio se ha convertido en algo muy productivo y nosotros mismos nos hemos convertido en una máquina de producir. Sí, eso es así. Y además tiene pinta de que va a seguir siendo, porque en la nueva esfera esta en la que estamos metidos ya no podemos vivir sin tener esa marca. Yo creo que cada vez somos más conscientes de que ya no podemos ser simplemente una persona más, no porque lo diga la economía, sino porque lo dice el universo, el mundo. Pero fíjate que yo creo que donde está la trampa es en tener que seguir pagando la hipoteca al precio que está. Eso lo decías tú en un artículo en eldiario.es hace unos días, justo cuando iba a salir tu libro, de que tú que tienes un trabajo fijo, que eres una empresaria, que ha emprendido con éxito, aún así tienes problemas para pagar tu hipoteca. Claro, o sea, que el problema no sé si es tanto que tengamos que ser marcas personales, como que ni siendo marcas personales 24 horas al día somos capaces de pagar el alquiler. ¿Y eso por qué se produce? Pues yo creo que porque ese mundo antiguo del siglo XX que sigue empeñado en el trabajo y en el ahorro se ha parapetado, digamos, ¿no? Se ha hecho fuerte en el mundo inmobiliario, entonces está extrayendo renta de la gente. Entonces, fijaos que lo que pasa, lo que yo contaba en ese artículo es, te haces exactamente lo que te habían dicho que eras, ¿no? O sea, eres el producto del optimismo de tus padres. Y entonces eres empresaria, pero además escribes, pero además sabes programar y tienes muchísimos amigos y eres bilingüe y tienes marca personal. Y no te da para pagar el alquiler. Entonces, yo no sé si el problema es lo de tener que tener marca personal o el problema es que ni por esas puedas estar tranquila o puedas sentir que estás viviendo una vida plena. Creo que tiene más que ver con lo otro. Creo que tiene más que ver con, o sea, que donde la gente sufre y donde ves que la gente, porque cuando uno está en hacerse la marca personal, yo a la mayoría de la gente veo que lo hace porque le gusta también. Quien lo hace porque le gusta. Lo de pagar el alquiler, no. Igual el problema está en que quienes antes manejaban la economía del siglo XX la siguen manejando en el siglo XXI y como han visto que ya no hay extracción en un lado, han empezado a extraérnosla a nosotros. Eso es. Extraernos tal cual los higadillos. Sí. Hablemos de la marca personal. Hablemos de esa generación, la más preparada de la historia, que ha vivido el salto a Internet y a la digitalización. Hay pocas cosas que una persona recuerda cuando es una niña. Hablo de momentos lúcidos, un fotograma claro. En mi caso, rememoro el verano de 2010 como el primero en el que intenté saltar a la fama como bloguera de moda. Internet abrió esa puerta a un lugar donde experimentar que pasó a convertirse en una oportunidad de negocio. Sobre el desencanto de una generación que quiso vivir de Internet, escribe Mar Manrique en Un trabajo soñado. Mar, crudos días. Crudos días, muchas gracias por invitarme. A ti por estar aquí. ¿Cómo fueron esas primeras interacciones con Internet, con los blogs y qué quedó de aquello? ¿Qué quedó de aquello? Esa es la pregunta, efectivamente. O sea, el inicio, yo cuando empecé era todo experimental, genuino, muy naif, era muy divertido. Yo empecé, pues eso, queriendo ser esa bloguera de moda anónima, rollo Gossip Girl, ¿no? Que me duró 3 entradas, porque además, lo explico en el libro, estaba copiando la información de un videojuego. O sea, imaginad la cabeza de una persona en ese momento de 10, 11 años. Y luego también esa herramienta social. Yo empecé pues con Messenger, con los zumbidos, a ver si el chico que me gustaba me hacía un poco de caso, ¿no? O con Facebook y demás. Y construyendo un poco esa identidad, pero social, siempre para que, ¿no? Pues para poder conocer a alguien, para tener amigos y demás. Y luego la cosa es que se ha convertido Internet, ahora es una herramienta de trabajo completa. Y ahora pienso que LinkedIn está en todas las redes sociales. Instagram es mi LinkedIn y me da muchísima pena. Claro. Yo todos los stories que hago son o para promocionar el libro o para decir luego que he venido
venido aquí y todo eso es trabajo, ¿no? Que luego puede llevar a más trabajo. Entonces hemos pasado de esa herramienta social a una herramienta de trabajo constante y completa. Y eso ha hecho que la marca personal en redes, o sea, la marca digital sea ya también nuestra persona. Ahí está la pregunta que creo que nos tenemos que responder, o sea, que tenemos que intentar responder, porque es verdad que se está produciendo un enredo. A mí me pasa, y esto me da mucha pena, entre mi identidad fuera, ¿no? La identidad offline. Si ahora me tomo un café con vosotros, una cerveza, tal vez percibís una cosa de mí o podéis definirme de una manera que luego veis mi presencia en redes y puede ser diferente, no lo sé. O sea, creo que ahora está todo muy mezclado y creo que todo el rato estamos pensando en performar para esa mirada que muchas veces es la del reclutador o de la persona que luego me va a llamar a tener una entrevista, ¿no? Además, y ese es el problema, que tal vez antes no estábamos todo el rato pensando en ese rédito económico o ese rédito de oportunidades que nos podía llevar la cosa que hacíamos en internet o la cosa que hacíamos en el offline, y ahora todo el rato tenemos esa mirada para conseguir ese algo. Claro, es que antes nos tomábamos un café por tomarnos un café, pero ahora nos tomamos un café, igual luego lo subimos a redes para decir, hemos estado con fulanita tomándonos un café, y es casi inevitable que ya lo mires todo con los ojos de un instagramer. Efectivamente, o sea, todo es una performance constante. A mí también me da, o sea, tener que hablar de las redes sociales así, pienso, joder, soy un poco ceniza, ¿no? Porque todo el rato estoy pensando en efectivamente, en cuando estamos, pues yo leo un libro o alguien lee mi libro y hace un post un stories de una frase que le ha gustado mucho. Eso también es una performance, en cierto sentido, de, ay, mira qué libro estoy leyendo, pregúntame sobre ello, ¿no? O un concierto al que voy, o sea, yo entiendo que no todo el mundo, habrá gente que diga, Mar, deja de pensar en estos términos, disfruta de la vida y deja de pensar que todo tiene que llevar a esa consecución de actuaciones. Pero la realidad es que creo que todo lo que publicamos siempre estamos pensando en ese resultado. Sí. Claro, porque no puedes salir de ahí en caso de la gente como tú, que ya vivís de las redes. Sí. Es que, lo siento, siento colocarte bueno, además he hecho ese así como peinado, ¿no? Escucha, que nosotros también. Que nosotros tampoco, efectivamente, podemos vivir sin las redes sociales. Sin nuestra proyección de este programa en las redes, pues sería muy difícil seguir. Efectivamente, o sea, es una relación complicada. El otro día también, sabéis que yo copresento también un programa que se llama What If TV, sí, que hablamos también de actualidad, y venía Alejandra Jiménez, que es actriz mítica de Los Serrano, ahora ha estrenado 53 domingos en Netflix, bueno, y entonces ella decía que no tenía redes sociales, y yo la estaba mirando con un anhelo de decir, yo también quiero ser esa persona, y les dije a mis compañeros, oye, ojalá tal, y me dijeron, no, Mar, tú no puedes, ¿no? Porque esta profesión creativa que tienes, de estar publicando artículos, de hacer a veces un TikTok explicando mi día, porque ya me pierdo hasta la pista a mí misma, ¿no? Intentando pues hacer mil malabares, esa mujer orquesta que ahora tanto tenemos metido dentro, pues es muy complicado. Mi presencia tiene que estar en redes sociales. Ahora el trabajo que yo tengo que hacer es entender que tal vez eso no es nocivo y que tengo que sentirme cómoda porque mi camino es ese. Al final no sabemos si Internet y las redes son la vía de escape o el abismo. La situación económica perpetúa la inestabilidad. Sueldos estancos, brecha astronómica entre la remuneración de un alto cargo y un trabajador medio y empleos precarios. Aún así, las universidades se venden como el crisol a través del cual todos los jóvenes pueden llegar a disfrutar de una oportunidad de éxito. En medio de toda esta desesperanza, sin embargo, existe un último reducto del sueño americano: Internet. Ahí está el tío aguantando, prometiendo siempre cosas que no sabemos cuándo se cumplirán. ¿Cómo ha transformado lo digital, Internet, nuestra forma de trabajar? Yo creo que mucho. O sea, a mí Internet a nivel personal ha sido la puerta de entrada a todas las oportunidades. La marca personal es que ya creo que es hasta el paso previo. O sea, si tú no tienes marca personal en el mundo periodístico, es complicadísimo si no tienes ese capital económico para pagarte un máster que va a costar una pasta en un medio o contactos. Entonces, la marca personal siempre es el paso previo. A mí Internet, lo que digo, me ha abierto muchísimas oportunidades. O sea, ha sido pues mi puerta de entrada absolutamente todo. Pero, Mar, voy contigo. Internet se supone que era un elemento democratizador. Sí, yo es que creo que es efectivamente un elemento democratizador y sobre todo una cosa, y es que Internet somos nosotros mismos. O sea, nadie nos obliga a estar ahí. Exactamente igual, por complejizar un poco el tema, que cuando la gente se mudó del pueblo a las ciudades, pasó de tener una identidad solamente familiar, ¿no? Una identidad que solamente era íntima, todo el mundo se conocía íntimamente, y de pronto fue necesario tener una identidad profesional que no existía antes de la aparición de las ciudades. Yo creo que lo que está pasando ahora es que en Internet tenemos que tener
una nueva identidad. Y es verdad que si tú a esto a la gente no se lo explicas y no le das fundamentalmente el tiempo y las herramientas para hacerlo, para tenerla, ¿no? No reconocemos, oye, mire, igual que hay que ducharse y leer el periódico, pues es que hay que leer más cosas, hay que estar mucho más conectado, necesitamos tener tiempo y espacio para desarrollar todo esto. Genera mucha tensión. Pero yo creo que a veces caemos en la contradicción de estar muy a disgusto con cosas que luego hacemos todo el rato. ¿No? O sea, por ejemplo, sí. Pues yo qué sé, es lo de Twitter, ¿no? O sea, Sí. que todo el mundo odia Twitter, pero todos Ahí estamos. ahí, claro. O sea, yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es hacer un poquito las paces. Yo digo que Internet me ha abierto muchísimo las oportunidades, pero creo que también ha venido un relato de que uno puede conseguir trabajo a través de Internet que muchas veces no es verdad. A mí me ha venido, o sea, yo he tenido muchísima suerte porque abrí una newsletter en Substack, que tú lo estabas comentando, María. Fleet Street. Fleet Street, efectivamente, y de ahí como me han surgido muchas oportunidades de colaboración y demás, pero es que luego me encuentro con muchos estudiantes de periodismo que tienen sus propios proyectos personales, tienen muy pocas visualizaciones, llevan 3 meses escribiendo, nadie les hace ni caso, entonces nos han vendido un relato de esa cierta meritocracia que ya la veíamos en el mundo offline con esos másteres, estudios, ¿no? Estudia mucho y lo conseguirás, ese crisol de las universidades que estamos comentando, y luego la realidad es que el azar juega muchísimo, el algoritmo y muchísimas otras variables juegan mucho papel, y luego ves a una influencer que lo ha petado porque, siempre pongo el mismo ejemplo, pero porque se le, hizo un vídeo gracioso porque tenía la boca anestesiada que acaba de salir del dentista, y ahora esa influencer ha presentado programas en televisión, entonces, claro, me tengo yo que también grabar al salir del dentista y puede que también lo pete y empiece ahí a crear esa marca personal. Claro, pero hay mucha gente, luego tenemos internet y TikTok lleno de personas que están intentando emular los códigos del influencer y los códigos de esa persona creadora de contenido porque en ese momento les ha funcionado, pero es que juega tanto el azar y tanto la suerte que luego también es contradictorio ver a esas personas no tener ese discurso natural y tener que emular esos códigos. A mí me pasa el link in bio para no sé qué, pero sí, yo no soy eso. Pero bueno. María. Pero fíjate que yo creo que coincidimos en que el conflicto no está en esto de tener una newsletter, que yo también tengo, que me hace muy feliz. Nos hace muy feliz, efectivamente. Claro, es que nos hace felices. Sí. Sino que el conflicto lo tenemos con la otra parte, con lo del trabajo, el máster que has pagado y que no te funciona. Es decir, lo que está fallando, que es una realidad que está fallando. O sea, creo que es algo así como el 35% de los licenciados universitarios están empleados por debajo de su cualificación profesional. Lo que no tiene suficientes oportunidades para todo el talento que hemos producido es la economía. Lo que falla es el sistema, claramente, es la estructura que lo sostiene. Pero el sistema económico. Sí. Lo que está explotando en términos de contenidos, de gente participando, pero con todas sus dificultades y con sus limitaciones, yo creo que nos está haciendo felices. Pero fíjate, nos hace felices y a mí me gusta también que cuando la gente lee el libro dice, vale, no es negativo, yo no me considero una persona negativa y no quiero ir con un discurso negativo porque a mí Internet me ha dado mucho, pero sí que creo que es un problema que para conseguir un trabajo en estas profesiones creativas muchas veces tienes que trabajar ese portfolio y esa marca personal siempre también de manera paralela a un trabajo a jornada completa que puede ser como librero, como periodista en un medio, en una agencia de comunicación. O sea, el problema de esos malabarismos es que quema a la gente cuando casi acaba de salir de la universidad. Entonces, yo disfruto mucho escribiendo la newsletter, pero es que yo la newsletter la he escrito noches de viernes, fines de semana. Ese también es el problema, el por qué tengo yo que hacerlo en ese momento, ¿no? Obviamente yo entro por el aro porque yo ya estoy entendiendo este sistema, entro por el aro porque lo disfruto, pero hay mucha gente que no está dispuesta a hacerlo y yo he tenido conversaciones con gente que me dicen, es que Mar, no quiero trabajar más, entonces no vas a tener esa marca personal y no te van a llamar. Es un rollo, pero es que es el sistema en el que estamos ahora mismo. Claro, pero estamos hablando todo el tiempo de trabajos de creación de contenido, de creación de conocimiento, pero igual también tenemos que hablar de que hay otros muchos trabajos que son de creación de riqueza, de producción material o de extracción de esa riqueza del suelo. Que a lo mejor lo que ha pasado es que, como ha habido muchas generaciones universitarias, hemos lanzado a muchísima gente hacia donde todavía no hay trabajo suficiente, mientras se están descuidando los trabajos de producción agrícola, ganadera, industrial. Eso es así. O sea, yo creo que el mundo del siglo XX pensó que iba a haber muchísimo más empleo en los sectores intelectuales del que luego hay. O sea, esto es un dato durísimo de la sociedad actual, lo de que el 35% de los licenciados universitarios están sobrecualificados para su puesto de trabajo es demoledor.
Pero fíjate que en el otro lado de los trabajos que no son intelectuales tampoco va mucho mejor, porque ahí lo que tenemos es que la tecnología cada vez es capaz de sustituir más puestos de trabajo. Entonces, tenemos esta especie de brecha entre los trabajos intelectuales, que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Marc. Claro, como hay tanta gente que está subempleada, hay una competencia bestial por los buenos puestos de trabajo, ¿no? Al final tienes que tener un currículum que ya no solo es tener un máster y no sé qué, sino marca personal y estar todo el día en la rueda simplemente para conseguir un trabajo. Pero más o menos el 50% de la población, desde que empezamos a ir a la universidad, tiene una licenciatura universitaria. Con el otro 50%, con quienes no son trabajadores intelectuales, hay un tema importantísimo, y es que ese trabajo también está desapareciendo, sí. Pero para esa gente ni siquiera existe la posibilidad de hacerse una marca personal y convertirse en podcaster. Claro, de hecho habláis ambas de la falsedad de la meritocracia, o sea, de esa trampa. Y eso ha generado mucha frustración. ¿Por qué y cómo se produce, Mar? Yo creo que es evidente en el sentido de que, pues eso, nosotros entramos a las redes sociales entendiéndolas de un lado social, ¿no? Ahora tenemos que entenderlas como escaparate para nuestro trabajo en esas profesiones creativas. Que hablo de profesiones creativas, estoy hablando de periodista, de escritor, de diseñador gráfico, pero también nos podemos ir a otras cosas. Cualquier persona que tenga redes sociales verá a un nutricionista promocionando su trabajo, a un psicólogo pidiendo pacientes, o sea, que somos muchísima gente la que estamos todo el rato intentando, pues, en esa rueda de hámster hacernos notar. Entonces, en ese sentido, pues uno piensa que si publica más, la meritocracia, ¿no? Ese esfuerzo, cuanto más publico, más me estoy esforzando y mejor me irá en ese escaparate que es Internet. El problema es que, y esto es una pregunta que me hubiera gustado responder en el libro, no sé si Internet está preparado para sostener tantos altavoces. Lo estamos usando todos como escenario, ¿no? Incluso convirtiéndonos nosotros en la propia obra que ver, que es un poco problemático, porque no sé si efectivamente Internet está preparado para sostener tantas obras al mismo tiempo. Claro, todos haciéndonos notar en todas partes al mismo tiempo. Eso es. Bueno, pues del malestar que eso provoca, habla también la siguiente autora. Tenemos ya una María, a una Mar. Vamos con la segunda Mar Cabra, que es autora de Vivir a jornada completa. Te voy a contar una gran historia de amor, la mía con el trabajo. Durante años me creía a pies juntillas la frase de «Si sigues tu pasión, no tendrás que trabajar ni un día en tu vida». He tenido la suerte de amar mi actividad profesional desde que salí del instituto. He podido hacer cosas tan divertidas como bailar en una película, o con tanto impacto como causar la dimisión de políticos que no hacían bien las cosas, o tan innovadoras como usar la tecnología para que casi 400 periodistas pudieran rebuscar desde cualquier parte del mundo entre los millones de secretos de personas de interés público. Llegué a ser una verdadera máquina en mi profesión como periodista, hasta que me quebré. Mar es experta en bienestar digital, dirige The Self Investigation, una fundación que promueve la salud mental que se vio quebrada en su momento porque ella ganó un Pulitzer por una investigación y a partir de entonces se sintió tan presionada a seguir publicando cada día, vivir a jornada completa, que de eso habla en el libro que hoy nos ha traído. Mar, crudos días. Buenas. Cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿Qué te hizo despertar? Pues yo perseguí mucho esa frase que comentaba la voz que hablaba de mi libro, ¿no? De mi pasión. Y mi pasión era mi gasolina y yo creía que con eso podía llegar al fin del mundo. Pero es que me pasé por encima. Me olvidé de mí misma. Y esta es la clave también en mucho de lo que veníamos hablando con María y con Mar. Tenemos que hacer y se nos olvida ser. Entonces a mí se me olvidó ser. ¿Y cuándo te diste cuenta de que se te había olvidado ser? ¿Y por qué se te olvidó? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, trabajaba como jefa del equipo de datos y tecnología de la investigación de los papeles de Panamá, que hizo historia hace justo ahora 10 años de esta investigación en la que pues, se recuperaron miles de millones de euros en impuestos evadidos, dimitieron altas figuras de la política, causamos un revuelo mundial y se mira a los paraísos fiscales de manera diferente gracias a ella. También conseguimos grandes premios como el Pulitzer y yo estaba consiguiendo el Pulitzer. Supuestamente en lo más alto de mi carrera tendría que estar muy feliz, pero yo estaba agotada física y emocionalmente, no me gustaba mi trabajo, estaba muy irritable y lloraba muchas noches porque no quería ir a trabajar al día siguiente. Y entonces, en ese momento de
de estar en la cima y ser una cima muy diferente a la que yo esperaba, dije, hay algo que no cuadra, tengo que encontrar otra manera más sana de relacionarme con el trabajo. Tú cuentas que ese momento en que te quiebra no fue un final, sino un inicio. ¿Un inicio de qué? Pues un inicio de encontrar otro modo de hacer las cosas, porque nos pasamos la mayor parte de nuestra vida adulta trabajando. No, ya ni siquiera, si no generas contenido, también trabajas unas 80.000 horas en tu vida. Sí. Y nadie nos ha enseñado a trabajar bien. Y nadie nos ha enseñado a trabajar bien en este mundo con digitalización exacerbada que cada vez va más acelerado con la inteligencia artificial. Entonces, hay muchísimo sufrimiento en el entorno de trabajo. Yo, al empezar a hablar de mi burnout, que es lo que me había pasado, me quemé y tuve mucho tiempo para recuperarme, pues empecé a hablar de ello y la gente me venía a escondidas. Oye, que a mí también me ha pasado. Oye, ¿cómo hago? Y la pandemia ya fue la explosión, ¿no? Un montón de gente con problemas de salud mental y entonces fue en ese momento que yo me decidí a emprender, a crear The Self Investigation, una fundación que promueva una manera más sana de trabajar, que promueve la salud mental en el trabajo. Y desde entonces hemos ayudado ya a más de 13.000 profesionales, trabajado con decenas de organizaciones. Toma ya. Porque para mí el cambio tiene que ocurrir desde dentro de las empresas, ¿no? Hemos hablado mucho en esta primera media hora de la conversación sobre el yo y me gustaría elevar la conversación al nosotros, al la responsabilidad colectiva. Y la responsabilidad colectiva pasa por generar una sociedad diferente y, por tanto, por que las empresas generen una manera diferente de trabajar. ¿Y nos puedes dar algunas claves básicas de a dónde deberían mirar las empresas en ese sentido? Dar claves es a lo que me dedico, porque yo soy una persona muy práctica, de soluciones, y soy optimista. Soy hija del optimismo y sigo siendo optimista en que se pueden hacer otras cosas. Pues mira, a ver, ahora mismo en las empresas hay varios problemas. Yo en el libro hablo de 3 concretamente: la interrupcionitis, la reunionitis y la urgentitis. Es decir, tenemos demasiadas interrupciones, tenemos que reducir esas interrupciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues promoviendo el foco mientras trabajamos y protegiendo el descanso fuera del trabajo. Tanto si trabajas para una empresa como si eres autónomo o autónoma. ¿Cómo se promueve el foco? Pues mitigando la multitarea, porque nos hace cometer errores, porque hace que nos carguemos mucho más. Entonces, si tienes que hacer multitarea, promueve mucho los descansos, haciendo descansos, por ejemplo, cada 90 minutos. ¿Qué es lo que necesita tu cerebro? ¿Cómo se protege el descanso en este mundo digitalizado? Estableciendo marcos de comunicación digital. Si trabajáramos juntos, hablaríamos de cuáles son las normas de comunicación, qué canales utilizamos, en qué momento, cuál es el canal que utilizamos para la urgente, para que no todo parezca urgente, porque tenemos el sesgo de la urgencia. Cada vez que recibimos un mensaje, creemos que es más urgente de lo que probablemente es. Entonces, es fundamental establecer expectativa de respuesta, establecer esas normas para que yo, si me mandas un mensaje a las 11 de la noche, espero que no lo hagas, pero si lo haces, te mande pues la mierda. Sepa que no... Además de mandarte mentalmente a la mierda, pues piense, pues esto lo puedo dejar para mañana, ¿no? Y luego la reunionitis, o sea, muchas reuniones tenemos en el mundo del trabajo, en estos trabajadores del conocimiento que somos, que trabajamos delante del ordenador, reunión tras reunión tras reunión y sin pausa entre medias. Esto va en contra de toda la evidencia científica, con lo cual escuchemos más a la evidencia científica que dice que como seres humanos necesitamos descansar de vez en cuando y llevar nuestro cuerpo a la calma. Bueno, pues ya hemos empezado con las soluciones y como muy bien decía Marc Cabra, vamos a pasar del yo al nosotros, al nosotras. Crudos días, bienvenidas hijas e hijos del optimismo, gracias por estar aquí. Vamos a salir de esta dinámica. Estamos ante la posibilidad real de protagonizar un salto civilizatorio, de dejar atrás la escasez, el hambre y el miedo y explorar qué significa ser humano más allá de sobrevivir. María, eso, en Hijos del Optimismo propones soluciones. ¿Nos podemos permitir plantearnos otra cosa que no sea sobrevivir? Yo creo que sí, y estoy muy de acuerdo con todo lo que decía Marc Cabra, pero yo creo que hay que empezar por trabajar mucho menos. Total. Eso tiene que ser un objetivo que yo no puedo entender por qué no hablamos de esto constantemente, pero que lo sabemos porque la gente quiere trabajar mucho menos. Yo lideré en España la campaña por la semana de los 4 días y resultó ser
casi el único tema que tenía un consenso generalizado a ambos lados del espectro político. Pero es decir, polarización. no hay polarización. Mira, ya tenemos la solución, el tema del que hablar para no pelearnos. Presidenta. Y, por ejemplo, tenemos también ahora con el debate de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, tenemos que ponernos de una vez por todas de frente a la reducción del tiempo de trabajo, porque la reunionitis y todo lo demás, en el fondo está producida porque nos sentimos obligados a estar allí las 40 horas al día. Si estuviéramos 20, a lo mejor seríamos mucho más eficientes. Claro, pero se lo pregunto a las dos otras contertulias. Voy a utilizar el apellido para que nos distingamos. Perfecto. Manrique, ¿se puede trabajar menos? O sea, claro, es que aquí a mí me encanta que elevemos la conversación a nosotros porque creo que es muy importante, pero también las personas que gestionan esos equipos, las personas que están gestionando las cuentas, yo lo entiendo, o sea, y han dicho que eres empresario, o sea, debe ser complicadísimo, y yo lo puedo llegar a entender, bueno, depende de la ética que uno tenga, ¿no? Y tienes que llegar a fin de mes, tiene que salirte los salarios y demás, pero es que son ellos los que tienen que tomar esas decisiones, o es una cosa ya más estructural del propio sistema. A mí me encantaría trabajar menos, pero es que yo como persona no puedo permitírmelo, porque lo que decíamos, ¿no? Es que luego no me puedo pagar el alquiler o lo que sea. Es muy difícil hablar de la teoría y luego aplicar todas esas cosas a la práctica y ver que al final uno no llega. Entonces, a mí me encantaría que los empresarios, no solo del mundo periodístico, de todo en general, cojan el curso de MAR, de Self-Investigation, y de verdad empiezan a aprender cómo liderar para que la gente no se queme, porque estamos en esa rueda de hámster, que es una cosa que si no nos juntamos mucha gente a intentar resolver, es muy improbable que yo, por mi gracia bonita, decir, no, apago el correo a las 5 de la tarde. Pues si es que si me están enviando un correo a las 11 de la noche y es urgente, yo también caigo en esa urgentitis, porque si no lo hago yo, lo va a hacer el de detrás de mí. Ese es el problema. Claro. Mar Cabra, ¿cómo respondemos a esto que dice Mar Manrique? Pues que tu jefe, tu jefa tiene tanta influencia en tu salud mental como tu pareja. Así que efectivamente, una de las maneras por las que podemos empezar es por formar a los jefes, a las jefas, no solo esos cargos intermedios, sino esos altos cargos que tienen que entender que si el mundo ha cambiado, tenemos que cambiar la manera de trabajar, ¿no? Hoy hemos hablado mucho de todos los factores que han hecho que el mundo cambie y que el mundo cambie también para las generaciones que llegamos, los millennials como yo, los zetas como Mar, ¿no? Mar Manrique. Y entonces tenemos que trabajar de otra manera, pero no hemos tenido tiempo para plantearnos, ¿no? Es verdad que la semana laboral de 4 días es una de las soluciones que proponen los expertos para trabajar mejor, ¿no? Se hicieron un estudio multipaís con pruebas en más de 140 organizaciones con casi 3.000 empleados y se vio que esto, es decir, trabajar 4 días, había demostrado reducir significativamente el síndrome del trabajador quemado, la fatiga, mejoraba la satisfacción, la salud mental y la física, con lo cual miremos también a las pruebas que se están haciendo, pero mientras llegamos ahí, si es que llegamos ahí, hay muchas cositas que se pueden ir haciendo, ¿no? Y yo creo que en el mundo de la inteligencia artificial tenemos que poner más atención a esto, es todavía más urgente. Las pruebas que se están haciendo ahora mismo para ver qué nos pasa en el cerebro cuando estamos supervisando agentes de inteligencia artificial son demoledoras. Hablan de lo que se llama el brain fry, que se nos fríe el cerebro. ¿Por qué? Porque hemos llevado la multitarea vamos, exponencial, lo hemos elevado a la enésima potencia. Y entonces la gente, después de estar supervisando a tanto becario que trabaja para él de manera automática, se queda completamente agotado o agotada. Vuelta a lo mismo, tenemos que poner mucha atención en las personas y en cómo podemos trabajar en este mundo digitalizado que tampoco nos ha enseñado a nadie a hacerlo. Y repartir sus beneficios, ¿no? Porque yo estaba escuchando desde el principio a María cuando hablaba de ese descuadre entre la sociedad del conocimiento y el trabajo que necesitamos para pagar el alquiler o la hipoteca. Podemos y tenemos que insistir en la línea de modelos de renta básica para que todo ese beneficio del conocimiento y de la IA y del avance tecnológico sea de todos. Yo creo que la renta básica es una de las cosas que hay que poner también encima de la mesa. Pero fíjate que creo que si consiguiéramos que se dejara de especular
en particular con la vivienda, Sí. es que no hace falta arreglar muchas más cosas. Dejar de especular con cosas básicas de la vida. Exactamente. Si dejáramos de permitir que los fondos de inversión compren empresas de ambulancias y se queden con los centros de salud y con los hospitales y que la vivienda deje de ser un producto especulativo, con eso, en realidad, no sé yo si haría falta una renta básica, porque tú imagínate que nosotros pagásemos por la vivienda lo que pagaron nuestros padres, que es lo que costaba a precio de coste. Pues igual nos daba la vida para hacer muchas más cosas y podíamos trabajar mucho menos por nuestro propio pie. Le pasa una cosa al trabajo que es muy interesante y es que el concepto de trabajo ha significado a lo largo de la historia 100 cosas diferentes. Al principio, viene de una palabra que en griego significa un tipo de forma de tortura, como una especie de dispositivo de tortura. Pero, por ejemplo, en la Edad Media solamente se llamaba trabajo a lo que una persona, un campesino hacía para su señor. Lo que hacía para sí mismo no era trabajo. Y a día de hoy sigue siendo así. Trabajo no es una cosa que haya que hacer necesariamente para producir, sino que es la parte de lo que hacemos que la sociedad entiende que tenemos que hacer para contribuir. O sea, trabajo es la contribución del ciudadano a la comunidad, a la sociedad. Si la sociedad decide, y puede decidirlo, que no hace falta trabajar tanto, con esa decisión tan sencilla, seríamos capaces de reducir el tiempo de trabajo y de reequilibrar este drama, en el fondo, que ellas plantean, que es esa tensión entre todo lo que se nos exige, por un lado, por el lado de quiénes somos, y todo lo que se nos exige por el lado de lo que luego tenemos que cumplir. Mar Manrique te mira como cara soñadora al mismo tiempo y escéptica. Bueno, pero de tu generación, de la generación de Mar, ha habido grandes plantes contra el trabajo que se han hecho generacionales. Hubo en Estados Unidos, hubo en Japón, no queremos trabajar más. ¿Tu generación tiene claro que el objetivo es no trabajar tanto? Me gustaría pensar que sí. Es verdad que no sé si puedo hablar en términos generales. A mí me repatea muchísimo cuando se habla de mi generación como la generación de cristal, los becarios que no trabajan, que no, porque la realidad es que yo lo que veo en mi entorno es justamente lo contrario. Es gente que echa muchísimas horas de más, gente emprendedora, gente que intenta salirse un poco del molde, pues a nivel de lo laboral, para intentar lograr lo mejor, que luego no sé si lo lograríamos, ¿no? Entonces, me cuesta un poco, o sea, te miro con esa mirada soñadora y escéptica, porque me cuesta un poco pensar en esos mensajes cuando la realidad es que yo ahora me voy a ir. Yo venía haciendo una reunión ahogadísima, que necesitaba beber agua porque venía subiendo la cuesta en un Meets, y ahora me iré y tengo más reuniones, ¿no? Entonces, la aplicación práctica realmente creo que es muy complicada y creo que se sale completamente de lo que yo como persona autónoma puedo escoger. Entonces, me encantaría que esto fuera algo realmente común, efectivamente coral, y que se pudieran tomar las decisiones de esa manera, porque creo, yo también con este libro he intentado hacer las paces, porque yo soy una persona muy productiva, soy muy feliz siendo productiva, Sí. y entonces he intentado entender que eso puede que no esté mal. Puede que haya una parte del ocio que a mí me guste también escribir, porque lo disfruto de verdad. Otra cosa es luego lo que yo quiera hacer con ese texto, ¿no? O lo que yo quiera llegar con eso. Pero yo también disfruto siendo productiva. Entonces, son unas fuerzas ahí, como unas pulsiones que chocan un poco y que es complicado también a veces de entender. Pero creo que al llegar a esas soluciones esto tiene que ser algo coral completamente, porque yo, por mi propio pie, ojalá me fuera ahora a tomar un café tranquilita y a leerme un libro, y la realidad es que no puedo. Mar Cabra, ¿se puede trabajar menos? ¿Es una decisión o es una opción? Para mí es urgente que lo hagamos todos y que, insisto, no es una cuestión solo de horas. Yo empecé el libro pues intentando responder a esta pregunta de ¿se puede conseguir un Pulitzer trabajando 8 horas al día? Esta era mi misión, la respuesta que he buscado en la última década, ¿no? Y la respuesta es más complicada que decir sí o no. Es verdad que si trabajamos menos horas tenemos más espacio. También es verdad, y creo que es importante resaltar, que si cambiamos ciertos condicionantes sociales que hace que haya menos precariedad, pues también tendremos que tener menos trabajos para poder llegar a final de mes. Pero con la solución ahora mismo, con la situación ahora mismo que tenemos, lo que sí que podemos hacer es que no se nos escape el tiempo entre las manos. Ahora mismo, muchas veces yo me he visto trabajando en el pasado demasiadas horas, 16 horas al día, porque yo creía que como tenía tanto trabajo, una cosa tras otra, lo que decía Mar Manrique, una reunión y doy el salto a la radio y luego me voy a otra cosa. Pues es que esto, Mar, te está desgastando. Esto va a hacer que en algún momento, cuando no tengas
seas tan joven, a lo mejor quiebres. Mari, esto ¿no? es terapia, para mí ya. Entonces, Has venido a trabajar, pero al final era terapia. claro, porque entonces lo que yo digo siempre es: eres más importante que tu trabajo. Este es mi mantra, voy repartiendo tarjetas con este mantra, y con este mantra a lo que yo me refiero es: no olvides de cuidar. No olvides de cuidarte. Mira, hay una frase que me gusta mucho de una activista por los derechos civiles y poeta afroamericana que se llama Audre Lorde, que dice: cuidarme no es un acto de indulgencia, es un acto de preservación, y eso constituye una forma de lucha política. Entonces, yo hago pausas a lo largo de mi día como forma de lucha política, porque yo quiero sostener mi trabajo que tanto me gusta durante mucho tiempo. Y entonces me pongo alarmas cada 90 minutos y me levanto, y a veces, atención, me tengo que forzar a mirar por la ventana. Yo antes vivía en Almería y podía mirar al mar, pero me iba a mirar el mar y me ponía a mirar el móvil. O sea, es que esto es así. Entonces, ¿qué hago? Pues me hackeo. Y entonces, ¿cómo hackeo mi cerebro? Me pongo una alarma y digo: en estos 5 minutos no se toca el móvil, obligada a mirar el mar, ¿no? Entonces, yo entiendo que son como, quien me esté escuchando dirá: pero qué absurdidad, ¿a qué momento? O sea, ¿cómo hemos llegado aquí? Bueno, pues yo ahora mismo lo que estoy intentando es deshacer un montón de conexiones neuronales que se han hecho en mi cerebro durante años, que me están llevando a ir en contra de mi propia naturaleza. Yo por eso en el libro hablo de 5 pilares que, Mar, tú no te debes de olvidar, pero ninguno de vosotros, ¿eh? Dale. Javi, Violeta, María, tenemos que cuidar, proteger y entrenar nuestra atención en este mundo digitalizado a nivel individual y colectivo. Cuidar nuestro cuerpo es nuestro vehículo fundamental, y solo tenemos un cuerpo para toda la vida, que además somatiza estrés cronificado. Así que cuidado, que se puede convertir, un estrés no gestionado bien, puede convertirse en cualquier tipo de enfermedad física o mental. Tenemos que poner atención en nuestras emociones y aprender a gestionar nuestras emociones. En la era de la IA, no nos olvidemos de la IE, es decir, en la era de la inteligencia artificial, no nos olvidemos de la inteligencia emocional. No nos podemos olvidar también de cuidar de nuestra mente y entrenar nuestra mente. ¿Cuánto entrenáis vuestra mente? Yo os pregunto. Y por último, somos seres sociales. La comunidad es el último pilar a proteger, y yo creo que es importante entender estos pilares como básicos para funcionar en esta sociedad. Y yo no digo: oye, añadamos más cosas a nuestra lista de tareas, sino obsérvate. Por eso la fundación que tengo es autoinvestigación. Llévate un minutito y observa, porque cuanto más tiempo, más espacio, mejor dicho, tengas entre estímulo y respuesta, más podrás responder desde un lugar de libertad y no en piloto automático ni desde la manipulación que está en el aire. Claro. Yo, aparte de estos 5 puntos fundamentales, reitero 2 que se han dicho aquí. La bajada de los pisos de las viviendas es una cosa fundamental, y yo también estoy muy a favor de la renta básica. Creo que no son incompatibles. Voy a terminar contigo, María, porque eres la que ha propuesto el título que quizá ha sido el vehículo de este programa: Hijos del optimismo. ¿Podemos mantener el optimismo? ¿Podemos ser optimistas todavía hoy? Claro que sí, pero si es que además vivimos un momento extraordinario. Si es que los últimos 25 años, aunque estemos todos de mal humor en Occidente, mira, la esperanza de vida ha subido desde el año 2000, 17 años, la esperanza de vida en el mundo. La pobreza se ha reducido en 1.500 millones de personas. Eso es 1 de cada 5 personas vivas en este planeta. La mortalidad infantil se ha reducido en 2/3. Tenemos una crisis en Occidente, tenemos una crisis en la forma en la que nos organizamos en la sociedad, pero tenemos un momento de la historia verdaderamente brillante y lleno de oportunidades, y lo que sería un disparate es no ser optimista, porque es que siendo pesimista no vamos a ninguna parte. Bueno, aquí tenemos hoy 3 mujeres que han aprovechado sus oportunidades y que son optimistas. Mar Manrique, ¿te vas un poco mejor que entraste? Nada, no. Sí, yo venía bien, chicos, pero me voy mejor. La verdad es que sí, creo que hay que ser optimista, creo que hay que intentar también disfrutar un poco de lo que hacemos, y creo que los ejemplos que tenemos en la mesa todos podemos ser ejemplo de eso. Yo me quedo también con ese mantra que decía Mar Cabra, que creo que se debería poner en todas las oficinas de Silicon Valley, ¿no? Donde se toman esas decisiones de las empresas tecnológicas, y nada, intentar hackear
ejercitar un poco esa mente, también incluso al utilizar la inteligencia artificial, yo intentaré incluso utilizarla menos para que no se me fría tanto el cerebro. Yo me conformaría, Mar, con que los de Silicon Valley dejasen de inventar maneras para que estemos todo el día mirando a esa ventana que son las pantallas y eso nos permita levantar la vista y ver las ventanas a la calle como estas que tenemos en este estudio, en el que han estado María Álvarez, creadora de Efímera, autora del blog Abundancia y ahora del libro Hijos del Optimismo. Mar Manrique, periodista, creadora de la newsletter Fleet Street, del stream What If TV y autora de Un trabajo soñado. Y Mar Cabra, periodista ganadora de un Pulitzer, creadora de The Self Investigation y autora de Vivir a jornada completa. Muchísimas gracias a las tres. Gracias a vosotros. Gracias.